No era frialdad. Era solo la forma en que la soledad moldeaba a un hombre. Cuando duraba lo suficiente, se volvía parte de la piel, parte de la respiración, parte del ritmo con que los pies tocaban el suelo por la mañana. John, un hacendado de unos 35 años, llevaba esa soledad en las venas, grabada a fuego por el sol implacable del Arizona. Su rancho, un punto insignificante en la inmensidad ocre, era un testamento silencioso a su obstinación. Cada amanecer le encontraba ya despierto, antes incluso de que el primer rayo tiñera las montañas de púrpura y oro. El aliento helado del desierto antes del sol acariciaba su rostro curtido, un recordatorio diario de que la tierra no ofrecía nada gratis. Su rutina era un poema de sudor y polvo. Reparar cercas rotas por el viento traicionero, buscar ganado extraviado en cañones que devoraban hombres, batirse en duelo con la sequía que cada año amenazaba con convertir la esperanza en ceniza. Para John, cada tarea era un diálogo mudo con la tierra, del que salía siempre con las manos sucias y el espíritu un poco más forjado. La aspereza del paisaje era la misma que sentía a veces en su propio corazón, una frontera tan real como las alambradas que defendía. Su rancho no era solo un pedazo de tierra, era una extensión de sí mismo, cada tabla clavada, cada surco arado, una huella indeleble de su paso y de su lucha. Lo había construido con sus propias manos, nudo a nudo, de la misma manera que el desierto había esculpido las rocas milenarias que le rodeaban. El polvo que se adhería a su ropa y a su piel no era suciedad, sino una segunda piel, el testamento viviente de una existencia dedicada. En esa soledad autoimpuesta, John había aprendido a escuchar el viento, a leer las señales del cielo y a entender los susurros de una tierra que, aunque dura, prometía una fertilidad secreta a quienes supieran esperar. La tierra para John era una entidad viva, una maestra implacable y una madre generosa a partes iguales. Era dura como el cuero viejo, resistente como el roble más antiguo, pero también escondía una belleza brutal en sus atardeceres imposibles y en la obstinada floración de un cactus solitario tras una lluvia escasa. Sus ciclos eran tan implacables como los suyos propios. El esfuerzo sin fin, la espera paciente, la cosecha incierta. Esa dicotomía, la de la fuerza inquebrantable y la vulnerabilidad oculta, la llevaba John grabada en cada gesto, en la determinación de su mirada, en el silencio elocuente que le definía más que cualquier palabra. Con el sol alto, sus botas levantaban nubes de polvo mientras recorría la propiedad, inspeccionando cada centímetro, cada gota de agua en el abrevadero. El chirrido del molino de viento era la única compañía audible, un lamento constante que el desierto parecía ignorar. Los caballos le conocían, respondiendo a su voz grave y a la firmeza de sus manos. El olor a cuero, a sudor y a pino seco se mezclaba en el aire caliente, creando una sinfonía olfativa que era el hogar. Cada viga de madera, cada piedra del camino, cada hebra de pasto seco eran testigos silenciosos de su existencia, forjada día a día, pulgada a pulgada. ¿Era esta soledad una elección o la consecuencia inevitable de una vida dictada por la tierra y el horizonte interminable? A veces, al caer la noche, bajo el manto de estrellas que parecían tan cercanas que podía tocarlas, John se preguntaba si había algo más allá del trabajo, de la supervivencia diaria. Había aprendido a vivir sin la necesidad de voces que llenaran el vacío, a encontrar consuelo en el ritmo de su propio corazón, latiendo al unísono con el pulso ancestral del desierto. Pero, ¿acaso no hay un límite para la fortaleza de un hombre, incluso para uno tan arraigado como un mezquite centenario? Su autosuficiencia no era arrogancia, sino una armadura forjada por años de desafíos superados en solitario. La misma tierra que le exigía todo, también le ofrecía lecciones de resistencia y de belleza efímera.
los colores cambiantes del cielo al atardecer, la danza hipnótica de las serpientes de cascabel, el grito solitario de un halcón en la distancia. Todo ello formaba parte de su universo, un universo vasto e incomprensible para quienes vivían en ciudades. En su dureza, el desierto le había enseñado a ver la vida en sus formas más crudas y honestas, sin filtros, sin adornos, una verdad que pocos estaban dispuestos a afrontar. Pero el desierto, traicionero y sabio, siempre envía sus tormentas en el momento menos esperado, y a veces su tormenta más devastadora viene en forma de una mirada. En la inmensidad silenciosa de su rancho, mientras la última luz del día se desvanecía, la pregunta flotaba en el aire nocturno, tan antigua como las montañas. ¿Podría la fortaleza de su soledad inquebrantable resistir la llegada de algo más profundo, algo que no entendía, algo que amenazara con romper el ritmo establecido de su existencia? ¿Y a qué precio? Pero el desierto, traicionero y sabio, siempre envía sus tormentas en el momento menos esperado. Y a veces, su tormenta más devastadora viene en forma de una mirada. En la inmensidad silenciosa de su rancho, mientras la última luz del día se desvanecía, la pregunta flotaba en el aire nocturno, tan antigua como las montañas. ¿Podría la fortaleza de su soledad inquebrantable resistir la llegada de algo más profundo? Algo que no entendía, algo que amenazara con romper el ritmo establecido de su existencia? La respuesta llegó, no en palabras, sino en el aullido desgarrado de un coyote, más cercano de lo habitual, seguido de un silencio abrupto que heló la sangre de John. No era el silencio habitual de la noche del desierto, sino uno cargado de una expectativa extraña, de algo fuera de lugar. La luna, apenas un cuarto, dibujaba sombras largas y engañosas mientras John exploraba la periferia de su propiedad. El rifle colgado del hombro era una extensión natural de su brazo, una herramienta tan familiar como sus propias manos. Fue entonces, cerca de las ruinas de un viejo corral que el tiempo había desmantelado, cuando la encontró, una figura inmóvil contra un mezquite retorcido, un bulto que el viento no podía haber creado. Al acercarse, el corazón le dio un vuelco, no de miedo, sino de una inquietud que rara vez visitaba su alma endurecida. Era una mujer, una india apache, tendida en el suelo, la ropa rasgada, una herida fresca tiñendo de carmesí su costado. A pesar de su vulnerabilidad evidente, no había rastro de debilidad en su postura, ni siquiera en su inmovilidad forzada. Sus ojos, aunque velados por el dolor y el cansancio, se abrieron con una fiereza inquebrantable en cuanto sintió su presencia. No era súplica lo que le ofrecía, sino una advertencia muda. John vio en ella la misma resistencia indomable que admiraba en el desierto, una dignidad forjada en la adversidad. No pronunció una palabra. La barrera del idioma era tan tangible como la extensión infinita que los rodeaba, pero sus ojos hablaban de un orgullo que no podía ser doblegado. La desconfianza era un velo espeso entre ellos, casi palpable en el aire frío de la noche. John, acostumbrado a lidiar solo con la dureza de la tierra, se encontró ante un enigma. La sangre en su costado le decía una historia de urgencia, pero la mirada desafiante de la mujer le recordaba las viejas hostilidades, los prejuicios arraigados que separaban sus mundos. ¿Debía dejarla allí, una extraña, una apache, a merced de la noche y sus depredadores? Una parte de él, la parte forjada en la autosuficiencia brutal, se lo exigía, pero otra, más antigua y elemental, le susurraba sobre la ley no escrita de la humanidad en la vastedad implacable. Con una reluciente renuencia que le costó admitir, John se agachó. Sus manos, expertas en el manejo de alambre de espino y madera áspera, se movieron con una torpeza inesperada mientras evaluaba la herida. Ella no se movió, solo sus ojos lo siguieron. Cada movimiento, cada gesto,
una lectura profunda de sus intenciones. El silencio que se instaló entre ellos no era un vacío, sino un campo de batalla invisible, donde la necesidad y la aversión se enfrentaban. John le hizo un gesto con la cabeza hacia su rancho, una invitación muda, un ofrecimiento que apenas supo articular, más allá de la razón. Ella no asintió, ni negó. Solo lo observó, una intensidad que a John le pareció atravesar su piel y llegar a los huesos. Parecía buscar algo más allá de la superficie de su rostro curtido por el sol, más allá de la dureza de sus gestos. Era como si pudiera ver las cicatrices invisibles de su propia soledad, la aspereza de su alma, pero también una fisura, una grieta diminuta por donde una pizca de humanidad, de compasión, aún lograba filtrarse. ¿Qué había visto en él, el hombre de la frontera, el hacendado solitario, que le permitía vislumbrar una ayuda inesperada? El silencio de la noche, que antes había sido la confirmación de la soledad de John, comenzó a transformarse. Ya no era una barrera infranqueable, sino un vasto terreno inexplorado donde cada mirada, cada respiración contenida, se convertía en una palabra, en una promesa o en una advertencia. Entre el hombre y la mujer apache, el cálculo y la observación creaban un nuevo idioma, uno más antiguo que cualquier lengua hablada, uno forjado en la supervivencia y la necesidad. Un idioma que John no entendía, pero que empezaba a sentir en la médula de sus huesos, un presagio de que algo grande e ineludible estaba a punto de cambiar para siempre la ley de su rancho solitario. El viaje hasta el rancho de John fue un camino de espinas invisibles para ella. Cada paso, cada crujido de la madera del porche bajo sus pies descalzos, era una profanación de su juramento y de las enseñanzas de su pueblo. Sus músculos tensos por el dolor y la desconfianza, se movía como un animal herido, vigilante, cada sentido agudizado. La luz tenue de la lámpara de aceite en el interior revelaba un espacio espartano, pero funcional, lleno del aroma a tabaco, cuero y la omnipresente tierra. No era el hogar de un depredador, pero tampoco el de un amigo. Era un refugio momentáneo, una tregua dictada por la necesidad, pero su alma seguía en alerta, como un coyote en la luna llena. John, por su parte, se movía con la torpeza de un oso en una cristalería fina. Acostumbrado a la brutal honestidad de las herramientas y los animales, la presencia silenciosa de la mujer en su pequeña cabaña era un rompecabezas que no sabía cómo armar. Le ofreció agua fresca de pozo, clara y fría, y un trozo de carne seca, gestos que para él eran la máxima expresión de hospitalidad, una ley no escrita del desierto. Sus ojos, sin embargo, evitaban los de ella, buscando consuelo en las esquinas de la habitación, en el goteo constante del agua en la palangana que había dispuesto para lavar la herida. La mujer apache, a pesar de su debilidad física, evaluaba cada movimiento de aquel hacendado, con una mezcla de desprecio instintivo y una curiosidad renuente. Su pueblo le había enseñado a odiarlos, a verlos como invasores de la tierra sagrada, como la enfermedad que roía los cimientos de su existencia, pero los ojos de John, aunque esquivos, no albergaban malicia, solo una extraña mezcla de deber y resignación. Sería posible que las historias de sus mayores, los cantos de venganza y resistencia, hubieran omitido matices, grises en un mundo que siempre había pintado en blanco y negro. John, mientras tanto, no podía evitar observar la gracia intrínseca de sus movimientos, incluso herida. La forma en que aceptaba el agua, con una delicadeza que contrastaba con la ferocidad de su mirada. Había algo en ella que le recordaba a la misma indomabilidad del desierto, a la resistencia de una planta que florece en la grieta de una roca. Sin decir palabra, le ofreció una vieja manta de lana, más para proteger su pudor que para combatir el frío que ahora se arrastraba desde el exterior.
Era un gesto pequeño, apenas perceptible, que cruzaba una de las muchas cercas invisibles que los separaban. Las cercas de alambre espino que rodeaban su rancho eran un símbolo de la vida de John. Una delimitación clara, una protección contra lo desconocido, una afirmación de propiedad. Pero en aquel momento, sentía las cercas culturales y emocionales que se alzaban entre ellos, más inexpugnables que cualquier alambrada física. Sus hábitos, su silencio, la manera de comer, incluso el ritmo de su respiración, eran distintos. El aire de la cabaña se sentía denso con las palabras no dichas, los malentendidos latentes, los prejuicios ancestrales que se resistían a ceder terreno. Un día, mientras John intentaba preparar una comida sencilla, la mujer, aún débil, se incorporó y con un gesto decidido, tomó una hierba que él había desechado de su guiso y la frotó entre sus dedos, acercándola a su nariz. La expresión de su rostro, una mezcla de sorpresa y desaprobación silenciosa, hizo que John se sintiera infantil, un intruso en su propio hogar. Era un recordatorio punzante de que su conocimiento del desierto, de la tierra, era solo una faceta de una sabiduría mucho más profunda, una que él apenas comenzaba a vislumbrar y que lo humillaba en su propia arrogancia. En un momento de silencio compartido, mientras observaba el fuego danzar, un recuerdo fugaz atravesó la mente de John. El rostro de una mujer que había perdido mucho tiempo atrás, un amor que la dureza del desierto y su propia inexperiencia le habían arrebatado. Fue entonces cuando las cercas alrededor de su corazón se habían levantado, capa tras capa, hasta volverse una fortaleza impenetrable. La soledad, para él, no era una elección, sino una armadura, una protección contra la vulnerabilidad de la pérdida. Era una verdad que nunca había pronunciado en voz alta, ni siquiera a sí mismo, pero que se revelaba ahora en la quietud de su mente. A pesar de las barreras invisibles, los pequeños gestos comenzaban a dibujar un nuevo mapa en el paisaje de sus almas. Ella, con una mirada en la distancia, le mostró cómo identificar una planta medicinal que crecería en el lecho seco de un arroyo cercano. Él, con un gruñido casi imperceptible, le ofreció su cuchillo para que cortara las vendas. Un acto de confianza que resonó en el silencio. El desierto, que había sido testigo de tanto dolor y soledad, ahora presenciaba una delicada danza de aproximación. Pero, ¿sería suficiente para derribar las altas cercas levantadas por siglos de historia y desconfianza? ¿O eran solo treguas temporales en una guerra de voluntades que aún no había comenzado a manifestarse? El silencio entre ellos, antes un muro infranqueable, construido con ladrillos de historia y prejuicios, ahora comenzaba a transformarse, abriéndose como la tierra sedienta ante el presagio lejano de una tormenta. Cada día que pasaba bajo el techo de John, la mujer apache, a quien la necesidad había arrastrado hasta allí, observaba y aprendía, sus ojos fieros captando cada detalle de la vida de aquel hombre, de su soledad. John, a su vez, descubría en ella una fortaleza que superaba con creces su frágil estado, una dignidad inquebrantable que hacía eco en las cumbres escarpadas que rodeaban su rancho. La desconfianza no desaparecía del todo, pero se suavizaba, diluyéndose como la sal en las aguas profundas de un arroyo subterráneo. Una tarde, mientras John reparaba un arado viejo, la hoja resbaló y le cortó la palma de la mano con un tajo profundo. El dolor le arrancó un gruñido, pero antes de que pudiera buscar un trapo, ella ya estaba a su lado. Con una rapidez silenciosa, recogió unas hojas de un arbusto cercano que John solía ignorar, las machacó entre las palmas de sus propias manos y las aplicó sobre la herida con una suavidad inesperada. Sus dedos, callosos pero precisos, se movían con una sabiduría ancestral que John solo había visto en las viejas raíces de un mezquite, prometiendo curación y resistencia. Sus miradas se encontraron sobre la mano herida,
Y en aquel instante, el tiempo pareció detenerse. En los ojos de ella, John no vio la hostilidad esperada, sino una preocupación genuina, un destello de compasión que atravesó las defensas de su corazón, helado por años de aislamiento. Era una corriente fresca en medio de un paisaje árido, una fuente oculta que prometía alivio. Ella no habló, pero la intensidad de su mirada fue un torrente de palabras no dichas, revelando más de lo que cualquier lengua podría expresar sobre la complejidad de su espíritu y la profundidad de su alma. John sintió un escalofrío que no era de frío, sino del reconocimiento de una conexión que no buscaba, pero que ahora se le presentaba. Inevitable como el amanecer. Aquella mujer, su enemiga, por herencia y por las cicatrices de su pueblo, le estaba curando. No solo la herida física, sino también una grieta en su propia coraza. Se dio cuenta de que su fuerza no residía únicamente en la capacidad de su cuerpo para resistir los elementos, sino en la sorprendente resiliencia de su espíritu para ofrecer ayuda, incluso a quien se le había enseñado a odiar. ¿Cómo podía la sangre de la tierra, la misma que nutría la vida salvaje, correr tan diferente en las venas de los hombres? Fue entonces cuando ella, con la mirada aún fija en la herida que había vendado con tiras de tela rasgada de su propia vestimenta, pronunció una palabra. Su voz, un susurro que apenas rompió el silencio de la cabaña. «Naila», dijo, la sílaba resonando con la cadencia de los vientos del desierto. Era su nombre, una llave inesperada a la puerta de su ser, un regalo de confianza que John no sabía cómo aceptar ni cómo merecía. Era el agua viva, ofreciéndose a beber en un pozo que creía seco para siempre, invitándole a cruzar una frontera que ninguna cerca física podría contener. John repitió el nombre, Naila, y al hacerlo, una parte de su propia identidad, antes rígidamente definida por su soledad, pareció ensancharse. En ese intercambio de nombres, una profunda verdad se reveló, que las etiquetas de hacendado y apache eran tan superficiales como el polvo que cubría la tierra. Bajo ellas existían dos almas, igualmente marcadas por la vida, igualmente necesitadas de un toque humano que reconociera su existencia más allá de las narrativas impuestas por la historia y la comunidad. El significado de ese momento se filtraba en él, como el agua en la arena. La mano de John, aún vendada, se alzó, casi por instinto, y rozó la mejilla de Naila. Su piel era suave, sorprendentemente suave. Una contradicción con la dureza de su espíritu y de su vida. No hubo retroceso, ni de ella ni de él, solo una quietud cargada, un reconocimiento mutuo que florecía en el espacio íntimo que habían creado. El roce fue breve, un relámpago de electricidad silenciosa, pero en ese simple contacto se desmoronaron años de prejuicios, generaciones de odio, como un acantilado de roca cediendo ante la persistente erosión de un río. En sus ojos, John vio no solo la historia de su pueblo, sino también la promesa de un futuro que empezaba a tomar forma, tenue, pero inconfundible, como el reflejo de las estrellas en un charco de agua después de una lluvia repentina. Y Naila, al mirar a John, no encontró al invasor, al facendeiro de las historias, sino a un hombre cuyo silencio era tan profundo como el suyo, cuya soledad era tan vasta como el desierto que compartían. En ese cruce de miradas, las almas se encontraron, la una en la otra, un descubrimiento que era a la vez aterrador y liberador, como la primera gota de agua en una garganta reseca. El beso fue ineludible, una fuerza elemental, no la explosión desesperada de una pasión reprimida, sino el flujo natural de dos corrientes largamente separadas que finalmente se unían. Sus labios se encontraron como el desierto encuentra la lluvia, con la misma urgencia vital, la misma profundidad ancestral, un acto que no era una tregua,
sino un tratado de paz, una promesa susurrada por el viento que ninguna ley, antigua o moderna, podría negar. Apenas el eco de aquel beso se desvanecía en el aire árido, la tierra misma pareció tensarse, presintiendo la inminencia de una tormenta que no traería solo lluvia y viento. No eran nubes de polvo lo que oscurecía el horizonte, sino la sombra de los prejuicios humanos, la ley no escrita que gobernaban los corazones de los hombres en esa frontera salvaje. El lazo que John y Nayla habían forjado en el crisol de la necesidad y la compasión, tan frágil y nuevo como el brote de una flor en la roca, estaba a punto de ser puesto a prueba por las voces discordantes del mundo exterior, un mundo que no entendía ni aceptaba los puentes construidos entre abismos. Fue un rumor. Primero, llevado por el viento, luego un tintineo metálico que anunciaba la llegada de jinetes. 3 figuras recortadas contra el sol naciente, 2 rancheros vecinos cuyas tierras colindaban con las de John, y el sheriff del condado, un hombre de pocas palabras y mucha autoridad, cuyo rostro endurecido reflejaba la rigidez de las leyes que defendía. Sus miradas se clavaron en Nayla, que estaba de pie junto a John en el porche, su presencia una afrenta visible a las convenciones y a la propiedad de la tierra, una interrupción de la paz precaria que ellos creían haber establecido entre blancos e indios. El sheriff, su voz áspera como la grava, no perdió el tiempo en preámbulos. ¿Qué hace esa india aquí, John? Sabes bien que las reglas son claras. No podemos tener indios apaches vagando libremente por las tierras de los rancheros. Es una amenaza, un riesgo para todos. Sus palabras eran los viejos cercos que se levantaban, no de madera ni alambre, sino de temor y de una historia que sangraba aún en la memoria colectiva. Los vecinos asintieron con un celo silencioso, sus ojos llenos de una mezcla de curiosidad y desaprobación, escrutando cada gesto, cada microexpresión en el rostro de Nayla. John sintió el calor de su mano en la suya, apenas un roce, un ancla silenciosa que le recordaba la verdad de lo que había florecido entre ellos. No había necesidad de palabras. La urgencia de su vínculo era un pulso compartido que resonaba en la quietud de la mañana. Levantó la barbilla, sus ojos azules, acostumbrados a la inmensidad del desierto. Se encontraron con los del sheriff sin titubear. La tormenta había llegado, no como un cataclismo de viento y arena, sino como la presión insidiosa de las viejas costumbres, una fuerza destructiva que amenazaba con arrasar el pequeño oasis que había encontrado. Nayla no estaba vagando. La voz de John era firme, tranquila, resonando con la autoridad de quien ha forjado su existencia a base de pura voluntad. Ella es mi esposa. Ha elegido quedarse aquí, en mi rancho, y con eso es dueña de esta tierra tanto como yo lo soy. La declaración cayó como una piedra en un pozo profundo, sus ondas expandiéndose, alterando el orden establecido. No era un acto de desafío, sino una afirmación de la verdad de su corazón, un pilar inamovible frente a la corriente de la animosidad, una defensa que no necesitaba de la violencia para ser inquebrantable. Nayla no pronunció una palabra, pero su postura erguida, la fiereza inalterable en sus ojos, complementó la declaración de John con una fuerza tácita que era tan elocuente como cualquier discurso. Su mirada, llena de una dignidad ancestral, no pedía permiso, sino que afirmaba su presencia, su derecho a existir en ese espacio, al lado de ese hombre. Era una declaración de soberanía personal, un acto de voluntad tan poderosa como el roble más antiguo, que ni el sheriff ni los rancheros podían ignorar, una manifestación visible de un compromiso forjado en el respeto mutuo. Un silencio pesado y denso se extendió por el rancho, más vasto y profundo que el propio desierto que los rodeaba. El sheriff, los rancheros, incluso los caballos, parecieron contener la respiración,
procesando la magnitud de las palabras de Jon y la presencia inquebrantable de Nayla. La tormenta había rugido, trayendo consigo el caos de la confrontación, pero también había limpiado el aire, revelando la solidez de una unión que se negaba a ser definida por las barreras humanas. ¿Podría esta declaración, tan simple y tan profunda, ser el nuevo cimiento sobre el cual se edificaría no solo su futuro, sino también un nuevo entendimiento en esa tierra indomable? Apenas el eco de aquel beso se desvanecía en el aire árido, la tierra misma pareció tensarse, presintiendo la inminencia de una tormenta que no traería solo lluvia y viento. No eran nubes de polvo lo que oscurecía el horizonte, sino la sombra de los prejuicios humanos, la ley no escrita que gobernaban los corazones de los hombres en esa frontera salvaje. El lazo que Jon y Nayla habían forjado en el crisol de la necesidad y la compasión, tan frágil y nuevo como el brote de una flor en la roca, estaba a punto de ser puesto a prueba por las voces discordantes del mundo exterior. Un mundo que no entendía ni aceptaba los puentes construidos entre abismos. Fue un rumor, primero, llevado por el viento. Luego un tintineo metálico que anunciaba la llegada de jinetes. 3 figuras recortadas contra el sol naciente, 2 rancheros vecinos cuyas tierras colindaban con las de Jon, y el sheriff del condado, un hombre de pocas palabras y mucha autoridad, cuyo rostro endurecido reflejaba la rigidez de las leyes que defendía. Sus miradas se clavaron en Nayla, que estaba de pie junto a Jon en el porche, su presencia una afrenta visible a las convenciones y a la propiedad de la tierra, una interrupción de la paz precaria que ellos creían haber establecido entre blancos e indios. El sheriff, su voz áspera como la grava, no perdió el tiempo en preámbulos. ¿Qué hace esa india aquí, Jon? Sabes bien que las reglas son claras. No podemos tener indios apaches vagando libremente por las tierras de los rancheros. Es una amenaza, un riesgo para todos. Sus palabras eran los viejos cercos que se levantaban, no de madera ni alambre, sino de temor y de una historia que sangraba aún en la memoria colectiva. Los vecinos asintieron con un celo silencioso, sus ojos llenos de una mezcla de curiosidad y desaprobación, escrutando cada gesto, cada microexpresión en el rostro de Nayla. Jon sintió el calor de su mano en la suya, apenas un roce, un ancla silenciosa que le recordaba la verdad de lo que había florecido entre ellos. No había necesidad de palabras. La urgencia de su vínculo era un pulso compartido que resonaba en la quietud de la mañana. Levantó la barbilla. Sus ojos azules, acostumbrados a la inmensidad del desierto, se encontraron con los del sheriff sin titubear. La tormenta había llegado, no como un cataclismo de viento y arena, sino como la presión insidiosa de las viejas costumbres, una fuerza destructiva que amenazaba con arrasar el pequeño oasis que había encontrado. Nayla no pronunció una palabra, pero su postura erguida, la fiereza inalterable en sus ojos, complementó la declaración de Jon con una fuerza tácita que era tan elocuente como cualquier discurso. Su mirada, llena de una dignidad ancestral, no pedía permiso, sino que afirmaba su presencia, su derecho a existir en ese espacio, al lado de ese hombre. Era una declaración de soberanía personal, un acto de voluntad tan poderosa como el roble más antiguo, que ni el sheriff ni los rancheros podían ignorar, una manifestación visible de un compromiso forjado en el respeto mutuo. Un silencio pesado y denso se extendió por el rancho, más vasto y profundo que el propio desierto que los rodeaba. El sheriff, los rancheros, incluso los caballos, parecieron contener la respiración, procesando la magnitud de las palabras de Jon y la presencia inquebrantable de Nayla. La tormenta había rugido, trayendo consigo el caos de la confrontación, pero también había limpiado el aire, revelando la solidez de una unión que se negaba a ser definida por las barreras humanas. ¿Podría esta declaración, tan simple y tan profunda,
ser el nuevo cimiento sobre el cual se edificaría no solo su futuro, sino también un nuevo entendimiento en esa tierra indomable? Acto 6. Un nuevo amanecer en la frontera. El silencio se cernió sobre el rancho. Un mutismo denso que no era de derrota, sino de una nueva comprensión. El sheriff y los rancheros, aunque no del todo convencidos, se retiraron, dejando atrás una atmósfera cargada de interrogantes, pero también de un respeto tácito que John no había esperado. Naila y él permanecieron en el porche, sus figuras recortadas contra el amanecer que pintaba el cielo de tonos violetas y oro viejo. La frontera, que antes había sido una línea de conflicto y separación, se redefinía ahora por la unión de sus miradas. Un horizonte compartido que prometía no la ausencia de desafíos, sino la fortaleza para afrontarlos juntos. El rancho, antes bastión de una soledad indómita, respiraba ahora con un aire distinto, una sutil alteración en su esencia misma. Naila no solo habitó el rancho, lo imbuyó de la sabiduría ancestral de su pueblo, transformándolo con una gracia silenciosa. Sus manos, que antaño recolectaban hierbas en las vastas llanuras y tejían historias en el barro, mostraron a John que el desierto ofrecía mucho más que espinas y roca, medicinas ocultas en las raíces profundas, alimentos inesperados bajo la corteza rugosa de los árboles, una comprensión profunda del flujo subterráneo del agua que alimentaba la vida. El chirrido constante del molino de viento no resonaba ya únicamente al ritmo de John, sino que parecía danzar al compás de las nuevas canciones que Naila tarareaba. Melodías antiguas que hablaban de una paciencia inquebrantable y de un respeto por todo lo que vivía bajo el sol. John, el hombre forjado en la autosuficiencia brutal del trabajo duro, se encontró escuchando con una profundidad que iba más allá de sus oídos. Lo hacía con su espíritu, con cada fibra de su ser endurecido. Aprendió a contemplar el desierto a través de los ojos de Naila, no solo como un adversario formidable a domar, sino como un maestro ancestral, un hogar primigenio, una fuente inagotable de lecciones vitales que solo ella sabía descifrar. Las cercas de alambre de espino que había erigido alrededor de su corazón se habían aflojado, permitiendo que la compasión y el entendimiento sembraran nuevas semillas en un terreno que creía árido. Sus manos, antes callosas y resueltas en tareas mecánicas, se volvieron más atentas, más capaces de percibir la delicadeza de una raíz, la sutil vibración de la vida que Naila le enseñaba a apreciar en cada detalle, disolviendo el aislamiento en la promesa de una conexión profunda con la tierra y con el otro. La declaración de John había marcado un antes y un después, no solo para ellos, sino para la pequeña y cerrada comunidad fronteriza. Los cuchicheos y las miradas curiosas persistirían, sin duda, cambiando y reformándose como las dunas bajo el viento implacable del desierto, pero ya no tendrían el mismo peso. Habría quienes nunca entenderían su unión, quienes seguirían viendo en ella una afrenta a las viejas costumbres y a los prejuicios arraigados. Sin embargo, John y Naila, unidos por una voluntad férrea, habían erigido un muro invisible de determinación y respeto mutuo que ninguna animosidad externa podría derribar. Su hogar no sería un remanso de paz utópico, exento de conflictos, sino un testimonio viviente de que la convivencia, aunque inherentemente desafiante, era profundamente posible cuando se construía sobre cimientos de igualdad. Los problemas no desaparecerían mágicamente, pero la forma de enfrentarlos había cambiado para siempre, pues ya no estaban solos. Sus manos, que antes fueron símbolos de individualidad, de trabajo solitario y de lucha personal, se habían convertido en un lenguaje propio, más elocuente que cualquier palabra pronunciada. Las manos de John, firmes y protectoras, se encontraban con las de Naila, delicadas pero imbuidas de una sabiduría profunda, en la preparación de una comida humilde, en la reparación de una cerca derribada por el viento, o en el simple y poderoso gesto de un abrazo silencioso al caer la tarde,
cuando el desierto se teñía de añil. En cada entrelazado de dedos, en cada roce accidental, se tejía una confianza más sólida que cualquier promesa verbal o tratado escrito. Eran manos que construían un futuro, manos que sanaban las heridas del pasado y del presente, manos que sostenían con firmeza el peso de un porvenir compartido, donde el respeto era el cimiento inquebrantable y el amor, el tejado que los protegía de las tormentas, tanto las pasadas como las que inevitablemente vendrían. Así, en el corazón indómito del desierto de Arizona, bajo el inmenso y estrellado manto nocturno que parecía abrazarlos, John y Neyla forjaron su propio amanecer, un equilibrio nuevo, delicado y frágil, pero profundamente arraigado en la tierra que los acogía. No era el felices para siempre idealizado de los cuentos infantiles, sino una promesa de futuro, de construir cada día, cada amanecer, con la certeza inamovible de que la verdadera fortaleza reside en la unión, en la capacidad de ver al otro no como un extraño, un enemigo o una posesión, sino como un reflejo valioso de uno mismo. La ley más vieja era más fuerte, la ley del corazón que se abre al encuentro. Había el silencio de quien ya no necesita llenar el espacio con palabras, solo con la presencia serena y reconfortante del otro. La tierra guardaba todo esto también. Cada paso silencioso, cada mirada cómplice, cada promesa susurrada por el viento que se convertía en el canto de un nuevo comienzo. Si esta historia ha tocado tu espíritu y te ha hecho reflexionar sobre los puentes que podemos construir, suscríbete para seguir explorando juntos los amaneceres que florecen en las fronteras del alma humana.